Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo y en esta ocasión me gustaría comentarte un tema interesante que me habéis pedido en los comentarios, como es el caso de invertir en renta fija, y más concretamente te traigo una guía definitiva para invertir en bonos desde cero. En este vídeo, por supuesto, lo que te voy a explicar es qué es la renta fija, cuáles son las principales diferencias con respecto a la renta variable, también qué es el bono, cómo comprarlo, qué tener en cuenta o qué conceptos saber, por lo menos conceptos básicos, y también te voy a enseñar algunas estrategias para aprovechar y beneficiarte de la renta fija en estos momentos de incertidumbre, y por supuesto también te voy a mostrar alguna oportunidad de aquí a final del vídeo, así que te invito a que te quedes hasta el final. Como siempre, por supuesto, esto va a ser digamos que una especie de guía básica donde también digamos que voy a enseñar algunos conceptos intermedios que creo que pueden ser interesantes y que con esto puede ayudarte a lo mejor a gestionar mejor tu cartera y compensar, o al final que decidas si compensar tu cartera con una parte de renta variable, renta fija, o depende de en qué momentos pues invertir en una parte o en otra. En este caso, en la primera parte, lo que te quiero enseñar es qué es la renta fija. Bien, la renta fija encontramos títulos negociables que tienen una finalidad de captar capital de manera pública y en el que el emisor se compromete a pagar unos intereses prefijados durante un periodo determinado, más la devolución del capital inicial al final del periodo. Básicamente, lo que hacemos al comprar renta fija, en este caso nosotros somos prestamistas, es decir, nosotros prestamos el dinero, la otra parte emite en este caso unos títulos de deuda, nosotros adquirimos esos títulos y tenemos derechos, es decir, derechos a cobros, que más adelante te voy a ir explicando cómo son las palabras o conceptos que debes de conocer, y digamos que a cambio de prestar ese dinero recibimos unos intereses durante un plazo determinado. En este caso, como te pongo aquí, la deuda la pueden emitir tanto empresas como países a través de organismos públicos. Y los tipos de productos que podemos encontrar dentro de la renta fija son bonos gubernamentales, bonos de empresa, letras del tesoro, pagares, etcétera, y son parecidos entre sí pero con pequeños matices. Por supuesto, en este vídeo no te voy a explicar en detalle cada matiz de cada cosa, pero sí es verdad que debes de quedarte con que generalmente todo esto lo que consiste es en eso. Nosotros adquirimos unos títulos de deuda, prestamos dinero y recibimos a cambio el derecho de cobro de intereses durante un plazo determinado, y esto es importante entenderlo. Entonces, si vas a comparar lo primero, qué es renta variable con renta fija y cuáles son las principales diferencias, ya sabes que en este canal te he explicado generalmente o mayormente, digamos, cosas de la parte de renta variable, es decir, acciones, inversión inmobiliaria, tipos de activos diferentes como puede ser oro, también a veces he comentado algún vídeo sobre Bitcoin y otra serie de cosas, que todo eso digamos que estaría englobado dentro de la renta variable, o más concretamente, si queremos resumir, la bolsa en general se considera renta variable. Entonces, ¿cuáles son las principales diferencias entre renta fija y renta variable para saber realmente cuál te conviene más según en qué momento? Bien, pues como primer punto, la renta fija te ofrece una rentabilidad garantizada, y esto entre comillas porque ahora te lo voy a explicar, mientras que la renta variable te ofrece una rentabilidad no garantizada. Esto de garantizada o no garantizada es básicamente porque con la renta fija digamos que tú ya sabes o conoces de antemano los intereses que vas a cobrar, y en teoría durante todo ese plazo determinado vas a cobrar esos intereses, a menos que la entidad emisora, en este caso los que emiten títulos de deuda, que pueden ser, como te digo, gobiernos o principalmente también empresas, pues digamos que lleguen a la quiebra, y en ese caso pues si sufres un impago, que suele ser raro pero dependiendo de dónde decidas invertir pues puedes tener más o menos riesgo, en principio se considera que está garantizado, porque generalmente este tipo de deuda es de lo primero que se suele pagar por intereses particulares tanto de esos gobiernos como de la empresa. Sin embargo, en bolsa, como sabes, en la renta variable, pues digamos que no hay nada garantizado. Esto quiere decir que nosotros, por ejemplo, tal y como te he enseñado en el canal, podemos calcular el valor intrínseco de una compañía, es decir, nosotros sabemos que la compañía va aumentando de valor cada año, pero sin embargo a lo mejor en bolsa digamos que el mercado por cualquier razón puede decidir no pagarnos el precio que nosotros hemos calculado durante 1, 2, 3 años, y a lo mejor no obtener esa rentabilidad. Por tanto, se considera que realmente no tenemos una
una rentabilidad garantizada. Si es verdad que esto también está entre comillas, porque si sabemos analizar empresas, tal y como te he explicado en el canal, al final, tarde o temprano, a largo plazo vamos a obtener ese buen resultado. Y en la renta fija también, si somos capaces de analizar la entidad emisora y saber realmente el ratio de solvencia que tiene, es decir, si realmente es una entidad emisora solvente o no, como puede ser por ejemplo el gobierno de los Estados Unidos o empresas sólidas y resilientes, donde por supuesto digamos que tienen una mayor calidad crediticia y eso garantiza o digamos que vuelve más seguro el cobro de esos intereses, mientras que si invertimos a lo mejor en otra entidad diferente que a lo mejor no tenga tanta solvencia o que a lo mejor digamos que tenga una calidad crediticia peor, pues tenemos más riesgo y también digamos que por ese lado tendríamos que exigirle una mayor rentabilidad. Luego, otro punto diferente entre renta variable y renta fija es que en la renta fija existen plazos de inversión establecidos, mientras que en la renta variable no. Es decir, que aquí los plazos, en este caso se conoce como duración, digamos que dentro de la renta fija, por ejemplo, en cada producto, como puede ser un bono, pues tienes un periodo de duración, como puede ser fecha de vencimiento y todo el proceso que dura. Es decir, por ejemplo, si tienes una fecha de vencimiento a un año, quiere decir que ese bono o ese producto en concreto tiene una duración de un año, mientras que en las acciones no tenemos duración. Es decir, puedes invertir ahora, puedes comprar cualquier acción y puedes venderla dentro de un día, dentro de una semana, dentro de unos meses, dentro de unos años, 10, 15, 20 años, mientras que con el bono eso no ocurre. Si coges un bono de 5 años, a los 5 años se termina ese bono, es decir, te devuelven, como ya te explicaré luego, la parte del nominal más también los cupones, y digamos que ahí finalizaría el contrato entre ambas partes, es decir, entre emisor y tenedor del bono. También otro punto a destacar muy importante es que la renta fija te ofrece una rentabilidad fija, mientras que la renta variable te ofrece una rentabilidad compuesta. Es decir, estamos hablando de interés simple e interés compuesto. ¿Cuál es la diferencia? Bien, pues que en renta fija, si tú por ejemplo inviertes un capital, imagínate que decides invertir $1000 o 1000 euros, pues si te llevas, en este caso hipotético, pues un 10%, quiere decir que cada año te llevas el 10% del capital que has invertido, que se conoce como el nominal. En este caso te estaría llevando $100 exactos todos los años y no se aplica interés compuesto. Y además, como ese interés es simple, es decir, que cada año digamos que ganas ese 10%, no se reinvierte, a diferencia que con las acciones. Si tú, por ejemplo, las acciones o cualquier otro tipo de activo de renta variable, como digo, pues si se revaloriza un 10%, pues invirtiendo 1000 euros consigues 1100, pero es que el segundo año, si se vuelve a revalorizar otro 10%, es sobre 1100, por lo que quiere decir que ya tendrías 1210. Y por supuesto, digamos que aquí ya se va aplicando interés compuesto y va haciéndose la bola de nieve cada vez más grande. Por tanto, esta es una diferencia bastante importante, ya que a largo plazo siempre nos va a beneficiar más el interés compuesto que el interés simple. Y como otra diferencia también, con la renta fija tengo que pagar impuestos cada año, mientras que con la renta variable no pago hasta el momento que decida vender el activo. Y esto es importante porque como por una parte tengo interés simple y cada año tengo exactamente la misma rentabilidad, ya cuenta como beneficios anuales que estoy obteniendo cada año. Por tanto, tengo que declarar esos beneficios cada año. Sin embargo, si está dentro de un activo como pueden ser las acciones y se va componiendo, es decir, con interés compuesto, poco a poco y de forma progresiva va creciendo ese, por ejemplo, 10% anual, yo no tengo que pagar absolutamente nada a Hacienda hasta el momento en el que decida vender. Y por supuesto, al aplicar interés compuesto, todo el beneficio, sin quitar la parte que se llevaría a Hacienda, también empieza a componerse sobre sí mismo, lo que hace que generemos un mayor retorno a largo plazo, o más que retorno, si hablamos de rentabilidad porcentual, más cantidad de efectivo o de beneficios a medio y largo plazo. También otro punto diferencial, pero que beneficia en este caso a la renta fija, es que por ejemplo los propietarios de bonos de empresas tienen derecho a cobrar antes que los accionistas en caso de quiebra, y esto es lógico porque si la entidad emisora, es decir, la empresa,
emite esa deuda, obviamente primero tiene que pagar en caso de insolvencia, en caso de quiebra, pues a los que les debe la deuda antes que los accionistas de la propia empresa. Por tanto, si una empresa quiebra, es más fácil que si tú eres, en este caso, bonista de la empresa, es decir, tienes bonos de esa empresa, cobres antes o tengas más posibilidades de recuperar tu capital antes que un accionista de la empresa. Y esto también es algo que hay que valorar. Por supuesto, también otra diferencia es que la renta fija tiene menos riesgo, entre comillas, que la renta variable. Obviamente estamos hablando de que si invertimos en países más estables, países o economías más estables, más seguras, más resilientes, obviamente el interés que vamos a recibir es menor, pero también eso es debido a que hay menos riesgo de impago. Sin embargo, la renta variable, como sabes, por supuesto, pueden pasar ciento y una miles de cosas, es decir, tanto que el equipo directivo haga algo malo, que salga una mala noticia, que por ejemplo venga crisis y haya caídas fuertes. En renta fija, por supuesto, también pueden haber caídas y todo eso, pero generalmente, como veremos ahora, si tú llevas los bonos a vencimiento y estás ante un país, por ejemplo, bastante solvente o una empresa solvente, al final digamos que terminarás seguramente o muy seguramente recuperando tu capital, más recibiendo todos los cupones mensuales que te corresponden. Por tanto, digamos que es por eso por lo que se considera que tiene menos riesgo, pero por supuesto también se puede perder en renta fija dinero y eso hay que tenerlo en cuenta. Y como última diferencia, también los cambios en tipo de interés afectan en mayor medida a la renta fija que a la renta variable. Obviamente la renta fija, digamos que está directamente ligada con los tipos de interés y tiene una relación inversa, como luego te enseñaré, pero en este caso inversa con el precio de los bonos o de otros tipos de productos, que eso luego te lo enseñaré, pero en este caso digamos que los tipos de interés afectan más a la renta fija, es decir, la renta fija es más sensible a los cambios de tipo de interés, mientras que las compañías pues depende también del endeudamiento, el ratio de endeudamiento que tenga esa compañía. Por ejemplo, si una compañía no está endeudada de ninguna manera, es decir, que no tiene ni deuda bancaria, ni financiera, ni tampoco tiene o ha emitido ningún tipo de bonos, ni nada de esto, pues al final digamos que no debe dinero y si suben o bajan los tipos de interés, en teoría no les afecta. Si es verdad que de forma indirecta podría verse afectada por la negatividad del mercado, pero yo aquí no estoy hablando de lo que puede ocurrir en el gráfico de bolsa o en el precio de cotización, sino más bien en la capacidad productiva de la empresa y si realmente tiene problemas o no reales. Pues una empresa que no está endeudada, en teoría con cambios de tipo de interés, no se debería de ver afectado, salvo de forma indirecta, por supuesto, por si los clientes dejan de consumir y otra serie de cosas. Mientras que en renta fija, sí es verdad que ese cambio de tipo de interés sí afecta directamente a los nuevos bonos que se tendrían que emitir y por supuesto ya directamente afectaría a la oferta y demanda de esa diferencia de bonos, cosa que al final haría que subiera el precio de, en este caso podríamos llamar, aunque no es cotización, el precio del bono que está en el mercado. Por tanto, todo eso hay que tenerlo en cuenta, ya que son las principales diferencias entre renta variable y renta fija y por supuesto en base a esto puedes decidir qué puede ser más apropiado en cada momento para invertir en, digamos, en cualquier situación de la economía o de incertidumbre de mercado. Por supuesto, si pasamos al siguiente punto, lo importante es que debes saber antes de comprar un bono y aquí te he puesto una serie de puntos que son importantes y te hablo más específicamente de un bono porque un bono también sí pueden ser letras del tesoro, que la principal diferencia es que por ejemplo las letras del tesoro suelen ser más a corto plazo, ¿vale? Es decir, suelen tener un plazo de duración menor, por tanto estamos hablando de meses o pocos años, mientras que un bono ya suele ser más de 2 años, de 2, 5, 3, 10, 20, 30 años, etcétera, etcétera. Y aquí principalmente lo que más destaca dentro de la renta fija son los bonos, como digo, gubernamentales y empresariales, y en este caso pues te voy a hablar de lo que debes saber antes de comprar cualquier bono. Entonces, si entramos en materia, un bono es un título de deuda emitida por un gobierno o una empresa en el que financias al emisor a cambio de un tipo de interés fijado previamente. Esto es básicamente el resumen: tú financias a el emisor de deuda y a cambio recibes un tipo de interés. Es así de sencillo. Entonces, conceptos que debes de conocer. Bono corporativo es el bono emitido por una empresa, bono empresarial. Luego, los bonos soberanos
se conocen como los bonos emitidos por un estado, un país, un gobierno, etcétera, etcétera, ¿vale? Y esto es para que te suenen estos conceptos. Luego, fecha de vencimiento, tal y como te decía, los bonos tienen una duración, un tiempo determinado, una fecha límite, una fecha de vencimiento, y es la fecha de finalización del bono en el que se te devuelve el nominal. Ahora bien, ¿qué es el nominal? Valor nominal o principal es el precio al que se emite el bono y o la cantidad de efectivo que se te devuelve en la fecha de vencimiento. Es decir, si tú pones $1000 porque el bono se emite en bonos por precio o valor nominal, mejor dicho, o principal de $1000, eso quiere decir que tú pones $1000 y luego recibirás un interés de esos $1000. Por tanto, digamos que en este caso ese nominal es lo que tú pones al principio y lo que se devuelve al final del periodo cuando llegas a fecha de vencimiento. Luego también el cupón es lo que hablamos o lo que se conoce como el interés que paga el emisor del bono sobre el nominal al tenedor del bono, es decir, al poseedor del bono. Y esto se suele hablar generalmente de manera porcentual y anual. Es decir, el cupón es el interés que tú recibirías. Por ejemplo, si tú tienes un bono con un nominal de $1000, quiere decir que tienes que invertir $1000, tienes que prestar $1000, y si tiene un cupón del 5%, significa que recibes de forma anual un 5% de esos $1000. Y si, por ejemplo, tiene un vencimiento, una fecha de vencimiento a 3 años, es decir, a, por ejemplo, octubre de 2026, 27, 28, lo que sea, pues ese es el vencimiento y la duración son la cantidad de años, que es por supuesto el siguiente punto, es la temporalidad o plazo que dura el bono hasta su vencimiento, que se expresa en meses o en años, es decir, la cantidad de tiempo hasta la fecha de vencimiento desde que se emite el bono. Por supuesto, también existe una relación inversa, como te comentaba, entre el precio del bono y los intereses fijados por los bancos centrales, es decir, si se suben los tipos de interés, luego por supuesto te lo voy a explicar más en detalle, pero si se suben los tipos de interés, la relación es inversa, quiere decir que baja el precio del bono, de los bonos antiguos, como te enseñaré luego, precisamente porque los nuevos bonos tienen una mayor demanda debido a que los nuevos bonos que se tienen que emitir a un tipo de interés mayor y por tanto los bonos anteriores bajarán de precio en el mercado para que tengan más interés y más o menos, digamos que los inversores puedan obtener una rentabilidad similar. Ahora bien, aparte de esto, también se puede vender un bono antes de llegar a vencimiento. Tienes que pensar que si compras un bono, no estás obligado a llegar a vencimiento. Por supuesto, hay distintos vencimientos, distintas duraciones. Por ejemplo, pueden haber duraciones de 1 año, de 2 años, de 3 años, de meses o incluso duración indefinida, es decir, que un bono que se llaman bonos perpetuos, que también es otra cosa importante que debes de saber, pues digamos que en ese caso el vencimiento es ilimitado, es decir, no existe, siempre te están pagando intereses y lo interesante es que no estás obligado a llegar a vencimiento, sino que tú lo que puedas hacer es ir al mercado y por supuesto comprar o vender bonos en medio de toda la duración o en medio del proceso y antes de la fecha de finalización, cosa que eso por supuesto hace que varíe el precio del bono y a lo mejor incluso puedes obtener una mejor rentabilidad en función del precio al que adquieras ese bono, que eso, como te digo, te lo comentaré luego. Luego también, al mismo tiempo, otro punto que debes saber antes de comprar un bono es que se puede generar una rentabilidad positiva o negativa adicional a los cupones que reparte el bono y se puede calcular de forma anticipada. Lo interesante con los bonos y con la renta fija es que todo se puede calcular de forma anticipada, es decir, si por ejemplo sabemos que la Fed va a subir los tipos de interés en 0,25, en 0,50, en un punto porcentual, por ejemplo, nosotros ya sabemos que los nuevos bonos se van a emitir con ese tipo de interés y por tanto podemos calcular aproximadamente los bonos antiguos, cuánto bajarán de precio o con cuánto descuento estarán y si nos puede interesar comprarlos o no y qué rentabilidad podemos obtener a medio y largo plazo, y por supuesto todo esto te lo voy a enseñar más adelante. Luego, otro punto importante es que los bonos de mayor duración son más sensibles a los cambios de tipo de interés, y esto es lógico porque la curva de tipos en una economía estable y sana, lo
lo lógico es que a medida que aumentas el plazo, es decir, inviertes a más largo plazo, se te tienen que pagar más intereses precisamente porque hay más riesgo e incertidumbre. No es lo mismo que tú le pidas a alguien que te devuelva el dinero la semana que viene, que es más probable que te lo devuelva, que por ejemplo dentro de 20 años, que dentro de 20 años lógicamente pueden pasar muchas cosas y entre ellas pues por eso que no te devuelvan el dinero. Pues en vez de con una persona se aplica lo mismo a un gobierno o a una empresa y precisamente es por eso que en condiciones normales, con la curva de tipos normalizada, lo lógico es que a más largo plazo te tengan que pagar más tipos de interés. Por tanto, si la variación de tipo de interés cambia, eso quiere decir que los bonos a largo plazo van a cambiar o van a moverse más drásticamente y esto es importante tenerlo en cuenta, como luego te enseñaré. Y luego al mismo tiempo también, como último punto, se pueden invertir en bonos comprándolos a mercado o a través de ETFs o fondos, es decir, no solo tienes que estar obligado a comprar bonos individuales, sino también puedes comprar, digamos que agrupaciones de bonos o de otro tipo de productos de renta fija, letras del tesoro, también pagarés, lo que sea, pues todo eso a través de fondos de gestión activa, por ejemplo, o ETFs, en este caso donde hay una unificación de distintos bonos, ya sean de forma geográfica, ya sean por tipo de bono de empresas, etcétera, etcétera. Por tanto, digamos que también tienes distintas alternativas para invertir en este tipo de productos financieros y por tanto también aprovecharte de la renta fija. Por supuesto, si seguimos avanzando, otra cosa importante es que ahora te voy a explicar realmente cómo es el funcionamiento de un único bono para que lo entiendas de manera sencilla. Cómo consigues la rentabilidad al invertir en un bono hasta vencimiento. Y esto es importante. Bien, pues aquí tú piensas que te he puesto como ejemplo que un bono que tiene el nominal de $1000, es decir, que te piden que pongas $1000, ¿para qué? Para darte un cupón del 5%, es decir, esos son los intereses que te pagan, un 5%, que el 5% de 1000 son $50 cada año, es decir, $50 anuales, pero como aquí estamos hablando de un bono que tiene una duración de un año, porque si ahora estoy grabando este vídeo y es un ejemplo, octubre de 2025, pues si tiene una duración de un año, quiere decir que precisamente como la fecha de vencimiento es a 2025, un año exacto, la duración es de un año de este bono. Por tanto, como ves, aquí te lo he dividido en 12 meses, como puedes ver, 12 franjas, porque generalmente los bonos, aunque es verdad que hay algunos que pagan trimestrales, semestrales, etcétera, pero lo normal es que te paguen cada mes el cupón. Por tanto, tú aquí en el punto inicial lo que harías es invertir esos $1000, por tanto aquí te los he puesto en rojo precisamente porque los pierdes, ¿vale? Es decir, es una salida de caja para ti, luego vas recibiendo 4,16 que sería el resultado de dividir, en este caso los 50 que son el 5% anualizado dividido entre cada mes, pues 4,16, 4,16, 4,16, así 12 veces y en el último mes recibes los últimos 4,16 más los 1000 que se te devuelven, lo que significa que al final la totalidad que tendrías al final del periodo son los 1000 que invertiste que te vienen de vueltas. Por supuesto, todo eso sí cumplen y estamos hablando de que has invertido en un bono que tiene solvencia y que tienes garantías de recuperarlo y que por supuesto, digamos que lógicamente dentro de la renta fija, digamos que es muy seguro recuperar esta inversión, ¿vale? Por lo que quiere decir que salvo que inviertas en países de mucho riesgo o de mucha incertidumbre, es lógico que termines llegando a vencimiento y recuperando tu capital, pues lo que pasaría es que recuperarías tu capital más ese 5% de interés. Aquí te he puesto un ejemplo muy simple a un año vista, es decir, con un vencimiento a octubre de 2025, una duración de un año, para que entiendas el ejemplo de forma simplificada. Ahora, ¿qué es lo que pasaría, por ejemplo, con dos bonos? Y en este caso esto es teórico, porque en la práctica, como te voy a enseñar a continuación, no ocurre así. Pero primero quiero que veas la diferencia de cómo calcular la rentabilidad que me ofrecería un bono frente a otro. Pues esto es muy sencillo. En el caso de arriba tenemos un bono exactamente de $1000 de nominal, una duración de un año, 5% de cupón y fecha de vencimiento a octubre de 2025, y en la parte de abajo tenemos exactamente el mismo bono, $1000 de nominal, un año de duración, 6%, es decir, este te paga un 1% más de intereses y el vencimiento sería a octubre de 2025. Como digo, esto es una cosa teórica, pero para que la entiendas.
Entonces, fíjate que aquí ya hay un pequeño diferencial, porque si en ambos casos ponemos los $1000, eso quiere decir que mensualmente, en el primer caso, como vamos a recibir el 5% de cupón, recibiríamos 4,16 mensual, mientras que en el segundo caso recibiríamos $5 mensuales, porque terminaremos recibiendo ese 6%, es decir, $60 anuales. Ahora bien, esta es una comparativa muy sencilla entre dos bonos que son similares, de similar duración, del mismo nominal, pero diferentes tipos de interés, es decir, calculamos los tipos de interés y lo que reparten de cupón, y por tanto aquí vemos cuál es el que más nos interesaría, que lógicamente sería el del 6%. Ahora bien, ¿esto es realmente lo que ocurre en la realidad? Pues no, y precisamente si paso a la siguiente diapositiva puedes ver cómo aquí puedes calcular la rentabilidad real que te ofrecerá un bono frente a otro. Aquí, en el mismo caso, he planteado un nominal de 1000, duración de un año, 5% de cupón y fecha de vencimiento octubre de 2025, pero eso sí, si está este bono, no puede estar este en la misma temporalidad. Así que en el caso real, digamos que un mes después, por eso ves que esto está desplazado, precisamente es cuando la Reserva Federal, y esto es un ejemplo que puede ser real, pues digamos que la Reserva Federal decide subir los tipos de interés del 5 al 6%. ¿Eso qué quiere decir? Que a partir de que la Reserva Federal sube los tipos de interés, ya los nuevos bonos que se emiten tienen que emitirse al 6% de tipos de interés, es decir, tienen que repartir un cupón del 6%, y en este caso este bono de aquí pasaría a ser este de $1000, un año de duración, 6% de cupón y fecha de vencimiento, como sale un mes más tarde, obviamente ahora tiene que ser a noviembre de 2025. Entonces, una vez la Reserva Federal acaba de anunciar la subida de tipo de interés, en este caso o en este ejemplo que me estoy inventando, al 6%, obviamente tú como inversor y todos los inversores van a querer invertir en este bono de aquí, es decir, este bono va a tener un aumento de demanda. Sin embargo, digamos que este bono, que sería el antiguo, es decir, el del tipo de interés anterior después del anuncio de subida de tipo de interés del Banco Central o de la Reserva Federal, pues precisamente este ya tendrá menos demanda, y al mismo tiempo también aumentará la oferta de este, precisamente porque también habrán muchos inversores que habrán invertido en este, y luego al ver que empiezan a salir nuevos bonos que en vez de repartir el 5% ahora reparten el 6%, pues muchos inversores querrán rotar de este a este. Por tanto, aumenta la oferta en este y aquí aumenta la demanda. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en realidad, digamos que los nuevos inversores que quieran invertir ahora mismo, si estos inversores del bono antiguo quisieran vender a mercado este bono para adquirir este nuevo bono, resulta que no podrían venderlo a mercado por el precio del nominal de 1000, precisamente porque los inversores saben que pagando 1000 ahora obtendrían un 6%. Entonces, ¿por qué van a pagar al inversor anterior, que ya era poseedor de este bono antiguo, 1000 por un 5% cuando pueden pagar 1000 y obtener un 6%? Pues precisamente para compensar esa falta de rentabilidad, el precio de este bono antiguo tiene que bajar. De ahí viene la explicación que te decía de por qué hay una relación directa entre subida de tipo de interés y bajada del precio del bono. Entonces, ¿cómo calcular en este caso el precio al que tiene que bajar este bono antiguo para que más o menos se equipare la oferta y la demanda entre estos dos bonos, es decir, entre el bono antiguo y el bono nuevo? Pues eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, donde aquí seguimos mirando cómo calcular ese valor real, y aquí te enseño una fórmula muy sencilla, que es rentabilidad del bono es igual a nominal por el cupón por la duración. En este caso podemos calcularlo con el bono antiguo y con el bono nuevo, y como puedes ver, con el bono antiguo son $1000 de nominal, 0,05 que en este caso es el 5% que te pagaba de rentabilidad, que es el cupón, y luego por 1 porque es un año de duración. Eso quiere decir que son los $50 de intereses o de cupón que cobrábamos en este bono antiguo. La rentabilidad del bono nuevo pues sería $1000 de nominal,
o 0,06 de cupón, el 6%, y un año también de duración, en este caso son $60 de nominal que recibiríamos o de intereses. Entonces el diferencial entre el bono viejo y el bono nuevo, o el bono antiguo y el bono nuevo, sería 50 menos 60, hay un diferencial de menos $10, es decir, que estarías dejando de ganar $10 con la inversión del primero frente al segundo. Y por tanto, si queremos saber porcentualmente cuál es la variación, pues variación del precio actual del bono antiguo, porque todavía no ha salido el nuevo, porque recuerda que en el ejemplo que te he puesto, la Fed ha anunciado la subida de tipos de interés y sabemos que va a emitirse nuevos bonos al 6%, pero todavía no estamos ahí, sino estamos con el bono anterior. Por tanto, la variación del precio actual del bono antiguo sería menos 10 dividido entre el nominal, que sería 1000 por 100. Eso quiere decir que hay una variación del 1% más, en este caso, el ajuste del cupón, y ahora te voy a explicar por qué. Si pasamos al mismo caso o el mismo ejemplo anterior, aquí puedes ver ya precisamente como los 1000 de nominal se le tendría que reducir esos $10 de rentabilidad, porque es lo que dejamos de ganar. Por tanto, digamos que el precio del bono ya tendría que estar a $990, pero es que luego además yo te he puesto como ejemplo que este nuevo bono se va a emitir en el siguiente mes, por lo que si este cupón de aquí ya se ha cobrado, el inversor que quiera invertir en este bono ya no accede a los 12 meses completos de cupones que hacen el 5%, sino en este caso digamos que accedería a 11 meses. Por tanto, también habría que reducirle este cupón, porque digamos que el bono saldría un mes después cuando ya se ha pagado este cupón. Por tanto, a los $990 también le tendríamos que restar los 4,16, y esto quiere decir que aproximadamente ya sabemos de antemano, y esto es aproximado porque recuerda que varía también entre oferta y demanda que tenga cada bono, pero aproximadamente el precio debería oscilar entre los 985,84 aproximadamente, es decir, 985, 986, 984, más o menos por ahí debería estar el precio. Y recuerda que si un inversor ahora decide entrar aquí, ten en cuenta que tiene dos opciones. Si el precio de este bono antiguo baja hasta este precio, recuerda que la característica del nominal es que al principio se emite un bono a 1000, pero si tú has pagado 985, tú sabes que al final del periodo te van a pagar los 1000. Por supuesto, todo esto, como te decía, si inviertes en un estado o en un bono gubernamental o en una empresa corporativa o en un bono corporativo donde sabes que te tienen que devolver de forma obligatoria, digamos que el capital inicial aportado, es decir, el nominal. Por tanto, tú inviertes 985 y recibes 1000. Ya sabes que tienes un upside. Si te fijas, ya estás comprando el bono por debajo de su valor intrínseco, porque con los bonos ya se sabe de antemano cuál es el valor intrínseco de los bonos, 1000, que es el nominal, y aparte de eso, pues los cupones correspondientes, que en lugar de recibir los $50, a estos $50 habría que reducirle los 4,16. Por tanto, digamos que esta persona podría invertir los 985,84, digamos variación arriba a abajo, y sabe que va a recibir al final del periodo 1000 más, en este caso serían unos 45,84. Por tanto, esa es la rentabilidad. Ya sabemos lo que va a recibir al final, ya sabemos lo que invierte al principio, y por tanto se podría calcular cuál es la rentabilidad final que podría obtener. ¿Por qué pasa esto? Precisamente para que este bono antiguo siga siendo atractivo en el mercado, y si este ofrece un 6%, pues este se tiene que ajustar el precio para que más o menos la rentabilidad total sea equiparable a este 6%. Y por tanto, cualquier inversor pueda decidir invertir aquí o invertir aquí, porque más o menos si hace los cálculos, este le puede dar aproximadamente la misma rentabilidad de este. Ahora bien, ¿cómo se calcula en este caso cada rentabilidad para saber exactamente cuál es el diferencial y qué bono nos interesaría más? Pues si paso a la siguiente diapositiva, puedes ver que exactamente tengo aquí lo mismo, donde llegamos a ese 1% de variación más los ajustes del cupón, que como te dije, al emitirse
fuese un mes después, pues el siguiente inversor estaría perdiendo ese mes que habría que descontarlo. Si, por ejemplo, esto ocurre 3 meses más tarde, pues habría que descontar 3 meses y así sucesivamente. Pero aquí te enseño cómo calcular la rentabilidad real, o también conocido como Yield to Maturity, es decir, YTM, que ya lo puedes ver calculado en distintas webs o en distintas plataformas donde te muestran la rentabilidad absoluta, es decir, lo que vas a obtener por el cupón más adicionalmente por revalorización del precio del bono, es decir, que tienes dos rentabilidades, la rentabilidad o el upside por crecimiento del precio del bono más los cupones que te quedan pendientes por cobrar. Y esto es interesante porque aquí te dejo la fórmula, pero no te lo tienes que saber porque precisamente existen calculadoras de YTM o de Yield to Maturity. En este caso yo me voy a salir de la presentación un segundo para que veas realmente cómo sería esto, y aquí me vengo a la parte de calculadora, donde como puedes ver hay distintas webs. Pones aquí calculadora YTM y en este caso calcular rendimientos de bonos. Por ejemplo, me vengo a esta primera y fíjate cómo aquí voy a ponerte el ejemplo para que sepas cómo comparar la rentabilidad entre un bono y otro bono. Pues aquí en este ejemplo, fíjate que si me voy a la presentación y te muestro el ejemplo anterior donde era 985,84, voy a redondear a 986, pues me vengo aquí y pongo 986, el valor nominal es evidentemente a el precio que se emite el bono, que son $1000. Luego fíjate que el cupón es el interés del bono antiguo, estamos hablando, por tanto es el 5% porque del bono nuevo ya sabemos que va a salir al 6%, y luego el vencimiento, como es un año, pues ponemos 1. Fíjate cómo realmente la rentabilidad que obtendrías por esta bajada de precio, es decir, por el upside del precio del bono más el 5% del cupón, en este caso sería el 6,49%. Para ser más exactos todavía, realmente el vencimiento no sería uno de un año, sino habría que quitarle un mes, es decir, que a esto habría que dividirlo entre 12, por tanto seguramente sería más cercano al 6,30, 6,35 aproximadamente, pero ya ves que más o menos la rentabilidad es parecida a precisamente lo que te estaba enseñando anteriormente, que es el 6% del nuevo bono que se va a emitir el mes después. Por tanto, tú ya de manera anticipada sabes aproximadamente cuánto podría bajar el bono, también sabes aproximadamente qué nuevo bono se va a emitir y qué cupón va a pagar, y por tanto un nuevo inversor que no está invertido en ninguno de los dos bonos puede elegir uno u otro. Sabe que en este recibe un 6% y en este, entre upside más los cupones que están pendientes, pues digamos que recibiría un pequeño extra como compensación por ser el bono antiguo, y esto suele ser normal, y también digamos que es una cosa que debemos valorar a la hora de escoger mejor un bono u otro. Y precisamente por eso, digamos que aunque aquí ya te enseñé la fórmula, precisamente ya sabes que hay calculadoras YTM donde tú puedes calcular directamente esto para comparar un bono frente a otro. Bien, ahora una vez sabes esto, el siguiente punto es que te voy a enseñar los mejores tips o trucos para invertir en bonos, y estos son distintos trucos que debes tener en cuenta para escoger en cada situación la mejor oportunidad posible. Como primer punto, tip o truco, cuando hay periodos de subida de tipos nos puede interesar más invertir en bonos de corta duración. Esto es lógico porque, tal y como te he explicado anteriormente, si van apareciendo nuevos bonos que van pagando un mayor tipo de interés, si nuestra duración es larga, obviamente esto es más sensible a los tipos de interés, y precisamente si suben los tipos de interés, el precio de ese bono antiguo bajará más. Por tanto, si sabemos que van a subir los tipos de interés y estamos invertidos en un bono de muy corta duración, por ejemplo 3 meses, 6 meses, etcétera, quiere decir que podemos llegar a fecha de vencimiento antes y rápidamente cambiar al siguiente bono que nos paga un mayor tipo de interés. Por ejemplo, en el mismo caso o en el mismo ejemplo de antes, si en lugar del bono durar un año dura 3 meses, esto quiere decir que si por ejemplo el bono dura 5 o te paga, mejor dicho, el 5% y tiene una duración de 3 meses, pues no habría ningún problema en el que en el primer mes, segundo mes o
tercer mes se subieran los tipos de interés, porque nosotros llevamos el primer bono a vencimiento y obtenemos ese 5% y luego compramos a 3 meses otra vez, 3 meses o 6 meses, el siguiente bono que nos pague el 6%, y como ves, si lo anualizamos ya estamos obteniendo una rentabilidad mayor que el 5% anualizado, precisamente porque en el primer periodo de 3 meses hemos obtenido un 5, en los siguientes 3 hemos obtenido un 6, e imagínate que si luego vuelven a subir otra vez los tipos de interés, pues por ejemplo un 7%, pues al final nosotros obtendremos de media la media entre todos los bonos a corto plazo que hemos ido cogiendo. Y como ves, en un periodo de subidas de tipos de interés nos interesa comprar bonos de duración corta o a corto plazo. Al mismo tiempo, otro tip o truco que debes de conocer es cuando hay periodos de altos tipos de interés, nos puede interesar más invertir en bonos de larga duración. Y esto es interesante porque si ya hay unos altos tipos de interés, quiere decir que nos están pagando unos intereses muy suculentos, muy interesantes. Y obviamente aquí es donde debes de conocer la diferencia entre renta variable y renta fija. Principalmente la gran diferencia que hay entre una y otra es la volatilidad. Precisamente como te he explicado en el canal, la volatilidad no es un riesgo, aunque es verdad que oficialmente hay que decir que la volatilidad es un riesgo, porque si no tienes conocimiento y no sabes utilizarla en tu favor, te puede ir en contra de tu inversión. Pero en este caso, cuando comparamos renta variable con renta fija, a largo plazo, si por ejemplo esperamos o tenemos las expectativas de invertir en bolsa y obtener la media del S&P 500 después o descontando inflación aproximadamente de un 6, 7 o como mucho, depende del rango o el periodo que veas, 8%, 6, 7, 8%, pues si esperamos obtener eso, pero hay volatilidad de por medio, es decir, no quiere decir que todos los años tengamos un 7, un 7, un 7, sino a lo mejor tendremos un 10, un 3, un menos 5, un más 15, y todo eso irá variando, pero de media será un 7, 8%, pero por otro lado, digamos que la renta fija es fijo, es decir, ya sabemos el cupón, lo que nos van a pagar, ya sabemos la duración y ya sabemos también el nominal, es decir, lo que tenemos que pagar y lo que nos van a devolver. Por tanto, como ya está todo dado desde el principio, digamos que es más seguro, y por tanto si los tipos de interés comienzan a subir, la renta fija se vuelve más atractiva porque tienes mayor rentabilidad pero sin la volatilidad que te ofrece la bolsa de valores, y precisamente eso para muchos inversores es incertidumbre y todo eso al final se contabilizaría como riesgo. Por tanto, es lógico que cuando hay subida de tipo de interés, muchos inversores de renta variable roten a renta fija precisamente porque se pagan unos mayores tipos de interés. Y si estamos en un escenario como hasta hace poco, donde los tipos de interés de la Reserva Federal, es decir, en Estados Unidos, eran del 5,25, 5,50 antes de la primera bajada que han hecho, pues precisamente si coges un bono a 20 o 30 años, vas a recibir ese 5 y pico durante 20 o 30 años. Es decir, a ti te da igual que durante todo el periodo de 20 años el bono varíe, porque si lo llevas a vencimiento, al final se te devuelve el nominal y has estado cobrando cupones por todo el periodo de esos 20 años. Por tanto, cuando suben los tipos de interés, nos interesa tener bonos a mayor duración. Luego, al mismo tiempo, otro tip o truco es que se pueda hacer value investing con los bonos. Tal y como te enseñé anteriormente, si los bonos antiguos varían el precio precisamente por la oferta y demanda de los nuevos bonos, en el ejemplo que te puse, si se suben los tipos de interés, quiere decir que el precio del bono anterior bajará, hay una relación inversa, y al contrario, si los tipos de interés bajan, quiere decir que los bonos anteriores subirán de precio, y por tanto digamos que ya podrías más o menos calcular el valor intrínseco, que es muy fácil porque es simplemente el nominal, y saber cuánto upside tendrías por esa parte si lo llevas a vencimiento, más también los cupones adicionales que irías cobrando. Luego, como otro punto también, cuando se emiten nuevos bonos con un mayor cupón, debemos rotar a bonos con una mayor duración y rentabilidad, es decir, YTM. Esto es importante porque cada vez que salen nuevos bonos con un mayor cupón, es decir, que pagan un mayor tipo de interés, unos mayores intereses, hay que rotar con una mayor duración y rentabilidad. Es decir, en el ejemplo anterior, fíjate por ejemplo que si me vuelvo para atrás, precisamente
Aquí podemos ver cómo en el caso real, si por ejemplo este paga un 6%, fíjate que luego este varía el precio y por ejemplo si nosotros fuéramos los tenedores de este bono antiguo, es decir, que si nosotros somos los poseedores de este bono antiguo y digamos que sale este bono nuevo que ofrece el 6%, ahora nosotros por una parte, estamos obligados, si queremos, por supuesto, obtener una mayor rentabilidad, a vender este bono con una pérdida, es decir, hemos invertido a 1000, pero tendríamos que venderlo a 985, nos apuntamos una pérdida, pero fíjate ahora lo que ocurre o la magia de invertir en bonos, que como ya se sabe todo de manera anticipada, se puede calcular cómo puedes con una pérdida convertirla en ganancias. En este caso, si nosotros somos poseedores de este bono y lo tenemos que vender a 985, tenemos $15 de pérdida y ahora lo que tendríamos que hacer es buscar un bono que nos ofrezca una mayor rentabilidad y una mayor duración. ¿Por qué no solo mayor rentabilidad? Porque fíjate en este ejemplo que si yo vendo este bono porque soy poseedor o titular de este bono a 985, pierdo $15. Y si me paso a este bono, recuerda que solo voy a ganar, que es el diferencial, $10 más. Por tanto, tendría una pérdida real de $5. 15 porque he tenido que venderlo por debajo. Y luego, en este caso, aquí solo hay un upside o un diferencial de $10. Por tanto, ¿qué es lo que tendría que hacer? Pues buscar este bono que tiene un mayor tipo de interés, pero también de una mayor duración. Por tanto, si esto ya lo prolongo no a un año, sino a 2 años, yo ya no me estoy llevando 60, que es el 6% de 1000, sino me estaría llevando 120. Y por tanto, 120, fíjate cuál es el diferencial, que si yo me quedara en este bono durante 2 años, quiere decir que recibiría 50 más 50. Recuerda que yo soy el titular desde el inicio de este bono. Por tanto, a 2 años, hipotéticamente, aunque renovara este, quiere decir que recibiría 100 de rentabilidad, un 5% anualizado, mientras que aquí recibiría 120. Fíjate que aquí ya recibiría $20 más y vendiendo esto tendría una pérdida de 15. Por tanto, cambiándome de este bono a este, pero con el doble de duración, es decir, a 2 años en lugar de a 1, ya automáticamente por el diferencial de 20 y la pérdida de 15 tendría una ganancia de más $5. Por tanto, me saldría rentable hacer el cambio, asumir la pérdida, pasar a un bono de mayor duración de 2 años y con una rentabilidad mayor, porque sé que los tipos de interés lo acaban de subir y por tanto me estaría embolsando, en lugar de los 100 que me llevaría en el caso hipotético de que me quedara aquí, 100, 5% anual, aquí me llevaría 105, porque serían los 120 menos los 15 que asumo de pérdida por tener que vender este bono al mercado de manera anticipada, y al ser menos atractivo que este nuevo bono, pues por supuesto tengo que venderlo con un descuento. Por tanto, como ves, realmente en ese punto que es importante o es clave, si realmente tenemos pensado cambiar de bono y hacemos los cálculos de manera anticipada, ya podemos saber cómo incluso en un escenario en el que estamos en un bono que podemos perder dinero, podemos rotar a otro en el que nos haga o nos termine haciendo ganar dinero. Y por eso también, como te digo, es interesante tener en cuenta esto de invertir a un bono que pague un mayor cupón y también tenga una mayor duración, por supuesto, cuando hay subida de tipo de interés y queremos cambiar de un bono a otro. Luego, otro tip o truco importante es que cuando se emiten nuevos bonos con un menor cupón, es decir, que pagan menos intereses, debemos permanecer en nuestro bono a fecha de vencimiento. Recuerda que si se van bajando los tipos de interés, en este caso lo que nos interesa, tal y como te dije aquí precisamente, subida de tipos, nos interesa más invertir en bonos de corta duración. Pero si estamos ahora mismo con los tipos altos, lógicamente ya hemos conseguido una inversión a largo plazo con el mayor, digamos, o posible mayor tipo de interés que podríamos llegar a cobrar en renta fija. Por tanto, una vez hemos ido cambiando de bonos de corta duración a más larga duración y con unos mayores intereses, cuando llegamos hasta el punto en el que tenemos un bono a 10, 15 o 20 años y que ya nos está pagando un 6, pues si se bajan los tipos de interés, obviamente ahora nos interesa quedarnos en ese bono.
precisamente porque si se van bajando los tipos de interés, incluso el bono en el que ahora mismo estamos invertidos va a empezar a subir de precio en el mercado e incluso podemos llegar a vencimiento para como mínimo llevarnos ese 6% o también incluso si van bajando mucho los tipos de interés, el precio de nuestro bono subirá e incluso digamos que podríamos obtener también un gran upside de por medio por el crecimiento de ese bono o llevándolo a vencimiento y también obteniendo esa rentabilidad mayor que si por supuesto cogemos nuevos bonos que cada vez tienen menos intereses. Por tanto, esto es importante también entenderlo porque aquí es donde está la clave para asegurarnos una rentabilidad más o menos fija y medio alta a medio y largo plazo. Por supuesto, otro punto importantísimo que debemos valorar es que si queremos ahorrarnos el pago de impuestos cada año al recibir el cupón, porque recuerda que esto es interés simple, es decir, cada año tenemos beneficios, por tanto cada año tenemos que declarar. Pues en este caso podemos invertir en bonos a través de ETFs o fondos de acumulación, es decir, que todos los cupones que cobren esos fondos o esos ETFs los reinviertan automáticamente y por tanto nosotros no tenemos que pasar por Hacienda y además nos aseguramos de que la rentabilidad media de ese ETF y de ese fondo vaya creciendo porque aunque haya una bajada se compensará con la reinversión de todos los cupones y eso digamos que aunque nos puede ofrecer una rentabilidad más moderada que por ejemplo la renta variable, sí es verdad que la tendencia es de crecimiento a medio y largo plazo porque se van reinvirtiendo los cupones y al mismo tiempo también digamos que el fondo o el ETF va renovando, va comprando nuevos bonos con nuevos vencimientos y por tanto va recibiendo cada vez nuevos o mayores cupones y esto por supuesto es también interesante. Por supuesto, para invertir en renta fija de forma puntual la mejor opción es, en el caso de España, y esto es porque es una ventaja fiscal que tenemos aquí en España, es a través de fondos de inversión, precisamente porque si no estás pensando invertir a muy largo plazo, te puede quizás interesar invertir en fondos de inversión donde digamos que la transferencia entre fondos digamos que está exenta de impuestos, es decir, realmente cuando pagarías sería a la venta del fondo. Por tanto, entre fondos, si tienes por ejemplo un fondo de renta variable como puede ser el SP500 y por una manera puntual una parte quieres transferirlo a un fondo de renta fija para que te aporte un interés que es, digamos, que una manera de tener liquidez mientras esperas, porque a lo mejor consideras que el mercado está caro o está a múltiplos elevados, pues puedes hacer esa transferencia de forma gratuita, precisamente gracias a la parte fiscal o beneficio fiscal que tienen el traspaso entre fondos y luego, por supuesto, cuando veas que el SP500, en este ejemplo que te estoy poniendo, vuelve a estar a un múltiplo atractivo, pues puedes volver a rotar tu capital y todo esto, por supuesto, sin tener que pasar por Hacienda, lo que quiere decir que al final todo el capital al completo se empieza a aplicar de manera acumulativa y de manera compuesta. Y esto, por supuesto, es interesante tenerlo en cuenta. Por supuesto, otro punto, otro tip, otro truco que deberías conocer es que hay bonos corporativos convertibles que te permiten elegir al final del periodo si prefieres que te devuelvan el principal, es decir, el nominal, o por el contrario, que te ofrezcan acciones de la empresa a un precio equivalente. Y esto es importante porque tal y como yo te he explicado en el canal, por ejemplo, si invertimos en acciones, si invertimos en empresas de calidad, pues imagínate que, por ejemplo, una empresa cotizada puede estar, por ejemplo, cotizando a $100 y emite unos bonos y digamos que tú en vez de comprar acciones, digamos que dices, oye, es que las acciones a lo mejor están cotizando, en este ejemplo que me estoy inventando, pues están cotizando a un múltiplo exigente. Sin embargo, esta empresa que es solvente, que por supuesto tiene caja, que no tiene mucha deuda y que yo veo que tiene muchas ventajas competitivas, pues me apetece invertir en los bonos que emite esta empresa. ¿Por qué? Porque a lo mejor me van a pagar un cupón del 3, del 4% y me interesa mientras espero que a lo mejor el valor o el múltiplo de cotización de la compañía baja o digamos que se estabiliza. Entonces yo invierto en los bonos de la empresa y si son bonos convertibles quiere decir que la empresa después del periodo o al término del periodo me dará la opción de transformarlo en acciones. Y si de manera anticipada me dicen, por ejemplo, estos bonos al final del periodo, es decir, imagínate dentro de 2 años, pues por ejemplo se te van a pagar
en acciones equivalentes a $100. Pero claro, ten en cuenta que hoy la compañía está cotizando a $100. Por tanto, esto quiere decir que si dentro de 2 años, dentro de ese periodo, tú decides convertirlo a acciones porque ves que el precio, por ejemplo, está cotizando a 130, pues eso quiere decir que en vez de devolverte el nominal, te devuelven en acciones a 100, y tú sabes que en ese momento en el mercado lo tienes a 130. Más o menos esto es un ejemplo que me estoy inventando, pero como puedes ver, digamos que también puede ser interesante, ya que de esta manera cobrarías unos intereses mientras digamos que todavía no quieres invertir en esa o cualquier otra empresa, pero luego, por supuesto, si te dan la posibilidad de tener acciones de la empresa, pues digamos que pasarías a estar invertido y al mismo tiempo digamos que no tendrías que pasar tampoco por Hacienda porque estarías invertido en acciones de la empresa y por tanto todo el beneficio se te reportaría en acciones, cosa que esto también es interesante. Por supuesto, otro punto importante es que existen bonos también con opciones call o put incluidas que te ofrecen ciertas ventajas, y esto es importante porque este tipo de bonos te dan o tienen la característica, por ejemplo, de que si tienen opciones put o opciones, mejor dicho, voy a empezar por el call, esto quiere decir que el emisor, el que emite el bono, pues tiene la posibilidad de recomprar la deuda, es decir, recomprar la emisión del bono, recomprarte a ti la deuda de manera anticipada, es decir, antes de la finalización del periodo. Por supuesto, si te recompra eso antes, quiere decir que tú dejarías de cobrar todos los cupones hasta la fecha de vencimiento, pero para compensar la empresa está obligada a pagarte un suplemento, un extra de lo que recibirías adicional si esperas a fecha de vencimiento. Por tanto, esto te puede interesar porque imagínate que tú tienes un bono con una duración de 2 años y cuando ha pasado 1 año y medio, que todavía te queda medio año por cobrar de cupones, pues digamos que a lo mejor la empresa te recompra el bono de manera anticipada porque quiere quitarse esa deuda, pero te tiene que pagar a lo mejor un 0,5 o un 1% adicional de lo que hubieras cobrado si llegaras al final del periodo, y por tanto tú te llevarías una mayor rentabilidad y encima digamos que ya no estarías invertido en ese tiempo, por lo que puedes rotar a otra inversión más interesante. Y por contrapartida, digamos que las opciones put es que en lugar del emisor tener el derecho a recomprar, es que tú como inversor, como tenedor de los bonos, tienes derecho en este caso a vender, a darle o a devolverle o a exigirle que el emisor de deuda te devuelva el nominal de manera anticipada. Por tanto, esto en este caso digamos que tienes la posibilidad de que se te devuelva el dinero antes si quieres, y si digamos que es la opción que quieres tener por si quieres recuperar antes el dinero, pero por supuesto digamos que los intereses que recibirías en el caso de un bono con opción put pues serían unos intereses menores, y por tanto en este caso también es verdad que serían intereses menores porque penalizaría el hecho de que tú tengas la posibilidad de recuperar tu dinero antes, pero digamos que por contrapartida pues sí podrías recuperar ese dinero antes, y es una cosa que también deberías de valorar. Y luego, como último tip o punto, existen bonos ligados a la inflación que te pagan un interés real ajustado de cada momento. Esto quiere decir que incluso si a ti lo que te preocupa ya no es conseguir rentabilidad o ya no es hacer crecer tu patrimonio, sino más bien proteger tu capital, hay bonos que, sea el tipo de interés que sea, o mejor dicho, sea la inflación que sea o el IPC que sea de cada momento, de cada año, digamos que ese bono te va a pagar los intereses correspondientes. Por ejemplo, imagínate que un bono dice, pues está que se ajusta al IPC más 0,5. Eso quiere decir que te va a pagar un 0,5 por encima del IPC o por encima de la inflación. Si en un año la inflación está al 2%, te va a pagar el 2% más 0,5, el 2,5. Si la inflación ese año está al 10%, te va a pagar el 10% más el 0,5. Por tanto, tú recibirás un 10,05. Es decir, que siempre recibirás un pequeño extra o incluso lo mismo, pero sabes que como mínimo no vas a perder poder adquisitivo
adquisitivo, y esto puede ser interesante para todas aquellas personas que quieran preservar valor. Y como último punto, y para terminar este vídeo, me gustaría enseñarte también alguna oportunidad que existe ahora en el mercado de los bonos, como es el caso del iShare a 20 años de bonos de Estados Unidos. Esto es un ETF que se conoce como el TLT, que ahora mismo, en el momento en el que hice la captura, está a 95,50. Realmente el precio ha variado un poquito, pero puedes ver realmente cómo ha sufrido una caída tal y como te he estado explicando en este vídeo, precisamente porque han habido subidas de tipo de interés. Y como este es un bono a largo plazo, es decir, que es más sensible a la variación de tipo de interés, pues evidentemente los precios de los bonos a 20 años, porque este ETF incluye bonos a 20 años de duración, todos han ido bajando de precio de cotización. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos ahora? Pues precisamente nos encontramos un ETF donde el precio está infravalorado porque todos los bonos están con precios bajos, pero como sabes, ahora, desde hace poco, se han comenzado a bajar los tipos de interés, tanto en Europa como también en Estados Unidos. Y como sabes, si se comienzan a bajar los tipos de interés, hay una relación inversa, lo que quiere decir que el precio volvería a subir, y esto es automático. Lo que quiere decir que ahora mismo en el TLT, y también digamos que si estás operando desde Europa, pues digamos que algún fondo o ETF similar que tenga, digamos, bonos de Estados Unidos, pues te encontrarías lo mismo, por supuesto, a 20 años, a largo plazo, más de 10 años, 10, 20 o 30 años, pues puedes ver que tendrías un gran upside. En este caso estamos hablando de que está cotizando a 95 y el punto más alto, fíjate que estaba por encima de 160, no quiere decir ni mucho menos que llegue o vuelva a 160, pero sí es lógico pensar que este ETF pueda aumentar de valor a lo mejor un 30, 35 o incluso 40% de upside, más por supuesto todos los cupones que vaya cobrando. Fíjate que si me salgo de la presentación y voy en este caso a la parte de Google, te lo tengo aquí preparado, donde como puedes ver está el iShare de a 95,55, como puedes ver, y precisamente fíjate que a 5 años ha habido una caída fuertísima y ahora se encuentra en la parte mínima y la parte máxima. Fíjate que el precio más alto 171. Por tanto, a medida que vayan bajando los tipos de interés, lógicamente este ETF, porque incluye bonos a 20 años de Estados Unidos, es decir, bonos seguros pero de largo plazo, como son más sensibles a los tipos de interés, va a ir subiendo seguramente a medida que bajen los tipos de interés, y tú lo que podrías obtener es un upside por esta parte, es decir, revalorización por la parte del ETF, más por supuesto todos los cupones, porque este es de acumulación que se van reinvirtiendo en el propio ETF. Por supuesto, también lo que te quería comentar es que ya sabes que te he traído al canal webs como por ejemplo Just ETF, que es una web, por ejemplo, donde se pueden localizar ETFs en los que se pueden invertir desde Europa, porque como sabes, desde Europa hay legislaciones absurdas que no, digamos, no nos permiten invertir, por ejemplo, en fondos extranjeros o fuera de Europa, como pueden ser de Estados Unidos, de Asia, etcétera, etcétera. Y por tanto, digamos que tenemos que comprar una réplica europea que replique, por supuesto, a ese ETF o a ese fondo de inversión al que queremos, digamos, invertir. Por tanto, si venimos aquí a la parte de buscador de ETFs, fíjate que aquí, que yo ya te enseñé este vídeo en el canal, y si quieres puedes conocer más sobre esta web en el vídeo correspondiente, aquí fíjate que tienes la parte de bonos, y dentro de la parte de bonos, por ejemplo, lo que estaríamos buscando, si quieres ver una alternativa, es, por ejemplo, vamos aquí a la parte de país, ponemos, por ejemplo, o buscamos Estados Unidos, si queremos un país que sea más resiliente, que sea más solvente, por tanto nos aseguramos de tener bonos más seguros a medio y sobre todo largo plazo. Y luego fíjate que la madurez, en este caso tendríamos que poner más de 10 años, y fíjate que por supuesto aquí ya te aparecen varias opciones, todas estas por supuesto se pueden invertir ya desde Europa, y fíjate que por ejemplo las rentabilidades que te han ofrecido han sido del 9, del 12, del 9, porque recuerda que es lo que te expliqué anteriormente, la Yield to Maturity. Esto quiere decir que obtienes la rentabilidad de los cupones más por revalorización. Por tanto, si los tipos de interés en Estados Unidos hasta hace poco estaban en el 5 y pico y ahora se sitúan en el 4,75, 5% o 5%, 5,25 aproximadamente,
Esto quiere decir que a eso le tendrías que sumar la rentabilidad adicional que conseguirías por revalorización. Por tanto, como puedes ver, incluso podrías invertir y obtener de forma anualizada un 9, un 10, un 11, un 12%. Incluso aquí hay algunos que han ofrecido un 20% de retorno. Y luego fíjate que los gastos de estos ETFs son bajos precisamente porque son ETFs de bonos o de renta fija. Un 0,07, un 0,10%, un 0,07, un 0,25, un 0,06. Es decir, que son realmente bajos. Y como ves, casi todos son a 20 años. Por ejemplo, si entro en este, que es el primero, fíjate que es el eShare Treasury Bonds a 20 años. Y en este caso, fíjate que es el similar, pero el ticker ya es diferente. Es decir, ya no es, o ya no estamos hablando, en este caso del TLT, como puedes ver, que en este caso es este, pero que tienes que invertir en Estados Unidos, sino en este caso, digamos que aquí tendrías que poner como el ticker SXRC. Y fíjate que es exactamente lo mismo de acumulación. Por supuesto tiene bonos invertidos en Estados Unidos, como puedes ver aquí, y fíjate que por supuesto el desempeño que ha tenido es precisamente similar, es decir, ha tenido una enorme bajada precisamente por la subida de tipo de interés, pero ahora que van a bajar los tipos de interés, pues por supuesto se espera que haya un upside, más por supuesto los cupones que se vayan repartiendo. Y aquí puedes ver pues por supuesto más información sobre el ETF en cuestión, los bonos que tienes y cómo está repartido, que como puedes ver que el peso de los 10 principales son aproximadamente estos de aquí y que suponen un 4 y un 3%, y fíjate que el 77% está invertido en Estados Unidos y el resto es liquidez y algunas cosas adicionales como ajustes de divisas y algunos otros países, lo que quiere decir que al final digamos que estarías expuesto principalmente a los bonos de Estados Unidos y podrías tener una buena rentabilidad gracias a esta ineficiencia que nos está ofreciendo el mercado de los bonos a corto y medio plazo en función vayan bajando los tipos de interés. Y nada, esto ha sido la guía básica para que conozcas más sobre renta fija y más concretamente sobre los bonos, y como siempre te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo, te puedes suscribir y dejarme un comentario y nada, nos vemos en el próximo.